Hola, buenas tardes. Soy Arturo Martín Morales Crespo en este su programa Líderes Empresariales. Me da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros a través de la señal de radio y televisión Canaco Digital y es un gusto, como todos los jueves, charlar con ustedes. Como este programa se llama Líderes Empresariales, hoy vamos a hablar de una empresa líder a nivel mundial. Y la sorpresa es que esta empresa es mexicana. Sí, aunque usted no lo crea. Es verdad que hemos tenido empresas transnacionales de México hacia el mundo, como Cemex, por ejemplo, o Bimbo, que tiene sus productos en más de 100 países en el mundo. Pero, ¿usted sabía que México dio origen a una empresa farmacéutica de carácter mundial? Sí, nació en México. Y le voy a poner a usted en contexto para que ubique el giro de esta empresa y conforme vayamos charlando, entonces nos vamos a adentrar en la historia de esta compañía, que le voy a decir después cómo se llamó, porque al principio tuvo diferentes nombres que seguramente usted los va a recordar. Pero le voy a poner en contexto, allá en los años 30 y 40, las compañías farmacéuticas de todo el mundo estaban buscando sintetizar las hormonas femeninas y las hormonas masculinas. Estamos hablando de la progesterona, de los estrógenos en el caso de las mujeres y de la testosterona en el caso de los hombres. No había entonces más que lo natural y entonces las investigaciones en el mundo eran muy caras. Por ejemplo, en Europa, para obtener las hormonas femeninas, la progesterona, que era necesaria para mantener en los embarazos de alto riesgo o cuando había déficit de progesterona y que esto podía provocar un aborto espontáneo, entonces tenían que buscar hormona, pero la obtenían de las yeguas que estaban preñadas, ¿sí? Yeguas preñadas, yeguas que estaban esperando producto, y entonces de la orina de estas yeguas obtenían la hormona progesterona. Y la testosterona no había entonces todavía una parte de donde obtenerla, porque las investigaciones entre los años 30 y 40 no habían rendido fruto. Imagínese usted entonces lo que era de caro comprar 1 miligramo, porque así se dosifican las hormonas en las mujeres o en los hombres. 1 miligramo era una fortuna la que había que pagar. Y le estoy hablando a usted sobre 50 a 60 dólares los que se pagaban por 1 miligramo de progesterona. Claro, los tratamientos eran de 4 o 5 miligramos por cada dosis, pero obtenerla era muy costoso porque había que conjuntar mucho ganado de yeguas para poder obtener las hormonas. Y bien, entonces en esos años había la necesidad de obtener estas hormonas. Por lo tanto, en el college, en los laboratorios del State College en Pensilvania, había un químico que estaba estudiando precisamente el cómo obtener más hormonas, pero de una manera diferente, de una fuente que no fueran las yeguas preñadas. Este químico era Russell Marker, que era muy joven y tenía 29 años. Y entonces él se dedica precisamente a esto de investigar las hormonas esteroides. Las hormonas esteroides también se les llama esteroides porque también eran derivadas del colesterol. Si usted de la palabra colesterol, esterol, entonces de ahí viene la palabra esteroides. Lo que después se les llamó
corticoides o corticosteroides, cuando empezaron a hacerse los descubrimientos. Entonces, Russell Marker, buscando la materia prima de dónde obtener estos esteroides, entonces él empezó a hacer investigaciones con vegetales y se enteró de que en México había una fuente inagotable para poder obtener la materia prima derivada de esos vegetales. La materia prima que se obtenía, no importa cuál fuera el origen, se llamaba diosgenina. De la diosgenina empezaron a sintetizarse muchas otras hormonas. Entonces llega Russell Marker a México en el año de 1939 y empieza a investigar y encuentra él que hay una raíz en el estado de Veracruz y en el sureste de la República, pero más importante en el estado de Veracruz, que se llamaba la cabeza de negro. En esa cabeza de negro, él empezó a hacer sus experimentos. Él ya tenía todo un camino químico para llegar a obtener la diosgenina. Y con la cabeza de negro empieza a obtener cantidades importantes de diosgenina. Y así, de esta manera, entonces él, como ve que en México hay la materia prima para poder hacer de una manera diferente a lo que se utilizaba, que eran los animales, en este caso la hembra, la yegua, y empieza a hacer sus estudios. Él renta una casa habitación allá en México, en el Distrito Federal entonces, en la calle de Madero. Y en la calle de Madero, ahí nace este laboratorio que después sería un suceso mundial. Solamente en una casa, él ahí acondicionó todo lo que era necesario y empezó a hacer sus investigaciones. Imagínese usted lo que yo le había comentado, lo que costaba 1 miligramo de progesterona. Y ahí es donde él empieza a hacer lo que después le voy a platicar a usted cómo se llamó esta empresa. Pero vamos a hablar un poquito más de lo que significa esteroides. Significa semejante al esterol, por eso le hablaba yo que viene, también el colesterol era fuente importante para poder obtener los corticosteroides. Los esteroides son ciertos alcoholes sólidos que abundan en los animales y en las plantas. Por eso, cuando él vio que ya se obtenían de animales, entonces Russell Marker dijo, entonces yo voy por las plantas. De ahí tenía que derivar las hormonas. ¿Qué hormona en voz griega significa excitante o estimulante? De tal manera que entonces lo que se buscaban eran las hormonas masculinas y femeninas. Hay hormonas sexuales que mantienen la especie y hay las hormonas que mantienen la vida, porque controlan y regulan precisamente la vida. Y estas hormonas son las hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. Y las glándulas suprarrenales son 2 pequeñas glándulas que están encima de los riñones. Por eso se le llama suprarrenales, glándulas suprarrenales. Y de ahí, de estas glándulas suprarrenales, de una manera natural, se obtienen los corticoides. Y las glándulas suprarrenales tienen 3 capas. Y en esas capas, en unas se producen corticoides, en otras androcorticoides, en otras glucocorticoides y en la tercera mineralocorticoides. Recapitulo. En esas glándulas suprarrenales se producen corticoides. Como son 3 capas, en cada una de ellas se produce una clase. En una se producen los glucocorticoides, en otra los mineralocorticoides y en otra los androcorticoides. Entonces, estas no son producidas directamente, así espontáneamente por las suprarrenales, sino que reciben el estímulo de la hipófisis,
y se crea lo que es el eje hipotálamo, porque el hipotálamo estimula primero a la hipófisis con la hormona adrenocorticotrópica. Esta al mismo tiempo estimula a las suprarrenales y estas ya producen las hormonas que ya le he dicho a ustedes de 3 tipos. Entonces, esto era lo que estaba buscando Russell Marker. Y Russell Marker, ya le dije, empieza en la calle de Madero, en un laboratorio, a hacer sus investigaciones. Y esto, incluso hay 3 premios Nobel que fueron premiados precisamente por sus investigaciones en las hormonas, que son las hormonas esteroides. De ahí derivadas las hormonas masculinas y las hormonas femeninas. Bueno, este es el contexto. Era lo que había, lo que significan las hormonas, para qué sirven, por qué eran tan importantes en esos años 1930, 1940. Y vean ustedes que después de las investigaciones que hizo Russell Marker, en un día de 1943, se presenta en un laboratorio cuyo nombre es Hormona. Esta empresa hasta la fecha existe y es una gran productora de productos farmacéuticos, especialidades para diferentes patologías que hay. Y entonces, fíjense ustedes lo que cuenta la anécdota, porque esto ya después es un anecdotario. Se presenta Russell Marker con 2 frascos envueltos en papel periódico, en hormona. Y esos frascos de papel periódico, cada uno contenía 1 kilogramo de progesterona. Si usted más o menos hace análisis de que le digo que costaba el miligramo $50, multiplique usted en 1 gramo ahí 50,000. Entonces, en 100 gramos hay 500,000 y $1,000,000 de aquel tiempo en un frasco. De tal manera que entonces, en esos 2 frascos, él llevaba $2 millones, que era el costo de lo que había investigado y de lo que había obtenido a través de la cabeza de negro, una planta que se da aquí en el estado de Veracruz. Era una fortuna, pero lo más significativo es que esos 2 kilos era casi la producción mundial. ¿Ve usted lo que esto significa? Casi la producción mundial de progesterona. Entonces estábamos ante un hallazgo enorme el que había tenido Russell Marker al seguir sus investigaciones en México y obtener de la cabeza de negro la materia prima para obtener la diosgenina, que ya la diosgenina era la obtenida para de ahí con procesos químicos obtener diferentes hormonas de la misma base, de la misma planta, con diferentes pasos químicos. Entonces se obtenían las hormonas esteroides. Este es el contexto y este es el hallazgo más importante en el año de 1943 en la Ciudad de México, en Laboratorios Hormona. Ahí lo recibieron 2 personajes que eran los dueños de Laboratorios Hormona. El doctor Emmerich Somlo, que era húngaro, más bien era mexicano, hijo de húngaros y que ya tenían en México mucho tiempo. Y el otro era el doctor Federico Lehmann, que era de origen alemán. Eran 2 mexicanos que habían fundado en México Laboratorios Hormona, pero de origen extranjero. Y cuando vieron esto, realmente fue una sorpresa enorme la que se llevaron, pues ellos estaban en el negocio de la industria farmacéutica. Y entonces, después de algún tiempo en que trataron con Russell Marker, después de aproximadamente 1 año, ya en 1944, le propusieron fundar una empresa que se dedicara a la investigación y a la producción de hormonas
esteroides. No importa si fueran masculinas, femeninas, etc. Pero ven ustedes la importancia que ya tenía en ese momento haber descubierto en México estas hormonas que no se habían producido a nivel mundial en la escala que ya se habían producido en México. Ya empezamos en el siguiente bloque, porque vamos a tener un corte, a platicarles a ustedes entonces cómo se funda esta compañía y cómo se llama. Regresamos en un momento.